Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos a este Alfa Romeo Junior. Alfa Romeo, ya en el grupo Stellantis, lanza este modelo en concepto B-Sub, un B-Sub que, bueno, hereda por supuesto gran parte de la plataforma compartida en Stellantis con modelos como el Peugeot 2008, pero Alfa Romeo ha querido dar todo su toque muy vanguardista de diseño en este Alfa Romeo Junior. Pero, alerta, los más puristas, los más alfistas, por favor retiraros del vídeo porque este coche, por mucho que intenten, no guarda ningún tipo de ADN alfista. Pero darle una oportunidad y si es así, quédate en el vídeo y te lo cuento. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, aquí tenemos al Alfa Romeo Junior, un coche que tiene un diseño muy bonito, un diseño especial, esto característico de Alfa, con líneas muy deportivas, muy agresivas, y aquí en el frontal encontramos esa primera parte, unos faros matriciales, en este caso opcionales para esta unidad, con todo este carenado muy deportivo, aquí orgullosos de dar su logo en este carenado con ese formato. Luego obviamente en el capó el logo de Alfa Romeo, así que muy orgullosos y también bastante intensivos en mostrar qué modelo y qué marca es este Junior. Vemos también toda esta zona de calandra en la zona baja con el radar allí y la matrícula en una posición bastante baja, ¿vale? En este caso vemos tanto estos diseños de falsas entradas de aire, pero que le dan un aspecto más deportivo. Un frontal que baja mucho, el capó baja mucho, es bastante picudo en este caso, adelanta bastante este frontal, pero dando ese detalle de deportividad. Vemos aquí estos músculos marcados en el capó y una aleta pequeñita con el anagrama especial de esta versión que estamos probando. Por supuesto, otro guiño también de la marca. Vemos estas llantas en este formato muy típico en tamaño 18 pulgadas con unas gomas 215-55 de perfil. En este caso va calzado con gomas Goodyear. Vemos también los pasos de rueda marcados en negro mate, este pequeño detalle en rojo con la talonera y en esta unidad por supuesto este color rojo que es espectacular y muy de Alfa. Este detalle, dependiendo de qué color lo pilles, pues te puede dar mayor o menor detalle. En este caso, bueno, mantenemos la maneta con acceso a manos libres delantera, toda la zona superior en negro brillo, dando este efecto de techo flotante, y para mantener un aire más coupé, prescindimos de la maneta en la chapa y mantienen la maneta justo aquí en la parte alta de la puerta. Como detalle, aquí también Alfa deja parte de su logo incorporado aquí en el pilar C y más detalle, aquí la tapa del repostaje y llegamos a la saga, una saga donde sí que Alfa da ese toque especial, dando, bueno, detalle de historia en sus modelos y por supuesto aquí en el Junior lo delatan aquí con estos formatos de pilotos traseros que nos recuerda a varios modelos de Alfa y que la verdad le hacen bastante exclusivo, bastante único en el segmento, y eso sí que lo veo bastante positivo a nivel estético, que es un coche que mantiene una esencia bastante buena a pesar de que es una plataforma muy compartida en este caso con el grupo Stellantis, pero este coche tiene ese ADN tan, bueno, especial, manteniendo obviamente que es un Alfa.
Aquí vemos esta luneta con tamaño bueno, le limpia la luneta aquí y la tercera luz de freno en esta zona en LED transparente. Vemos el detalle de los pilotos, Alfa Romeo, y no hay ningún tipo de insignia que nos diga Junior. Vemos en el paragolpes este detalle en negro, detalle en rojo en la parte baja y dos salidas reales de escape. Matrícula en la zona central. ¿Y qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el Alfa Romeo Junior? Obviamente estamos en una era ya de subs y obviamente las marcas se están llevando por esta moda para poder seguir vendiendo, y este modelo es uno de esos modelos que la marca quiere intentar resurgir de las cenizas económicamente hablando, vendiendo como churros este Junior. ¿Creéis que se va a vender? A ver, estéticamente, apartando la parte alfista, esa parte pura, yo creo que es un modelo bastante bonito y muy pintón. Eso sí, tiene bastantes opcionales esta unidad, así que atentos. Vámonos para adentro. Vamos a ver el maletero. Tenemos portón eléctrico en esta versión especial. La bandeja con buen tamaño, pero le veo bastante justita aquí en altura. Yo lo hubiese dejado al menos por aquí, pero ya automáticamente nos tocaría con las gomas, así que bueno, está dispuesto de esta manera. Y tenemos una capacidad mínima de 415 litros y 1280 abatiendo los asientos. Tenemos una disposición en doble fondo y por supuesto en la zona más baja llevamos un espacio más pequeño donde llevamos el kit antipinchazos y las cosillas de emergencia. Tenemos un formato bastante regular. No hay mucho espacio por los laterales, tenemos ganchos, iluminación en el lado izquierdo y conector 12 voltios también ahí a nuestra disposición. Una boca de entrada a una altura normal dentro de esta categoría sub, con las protecciones típicas en plástico. Vemos aquí estas gomas para evitar ruidos junto con el portón, y un portón que va todo bien ensamblado con plástico para en cuanto esté cerrado el portón no veamos demasiada chapa. Aquí vemos las luces y aquí el botón de cerrar el portón, e incluso aquí la maneta si queremos cerrarlo de manera manual, aunque no es recomendado ya que tiene el sistema y los brazos empezarían a sufrir. Vámonos para adentro. Plazas traseras, apertura normal, yo mido 1,77, entro, bajo un poco la cabeza, pero ya dentro no tengo mayor problema. Cerramos, se siente algo de chapa. Aquí vemos también chapa a la vista y materiales generalistas en estas puertas, todo con plástico duro, incluso en los reposacodos también, y no llevamos bolsillos también en las puertas, algo que se me hace complicado en unas plazas traseras, que no haya ni un posavasos ni en la zona central, y al llevar estos asientos opcionales Sabelt no llevamos ningún tipo de bolsillo en estos respaldos, así que en cuanto a zonas de guardar objetos en estas plazas traseras está, vamos, deficiente total. Poco espacio, eso sí, normal en esta categoría B sub, pero yo creo que le haría falta por lo menos en las puertas algún tipo de portabotellas o algo, ¿no? Aquí vemos esta zona donde automáticamente nos han instalado dos plafones LED en luz blanca, que viene bien. Llevamos techo solar en la parte delantera, que eso le da un aspecto también bien terminado a esta unidad especial, y tenemos este tapizado en alcántara y semi polipiel que le da también buen detalle al conjunto. No sujeta nada las lumbares, pero son cómodas, son confortables y podemos extender un poco las piernas. En este caso la banqueta está un poco retrasada, podría ir un poco más adelante en mi posición, pero en este caso, para que veáis, tengo apenas casi un dedo de separación. Eso sí, si nos toca tocar con las rodillas en esta zona, esto es totalmente una tortura. En la parte central sí que hay un recohueco para ganar por lo menos unos 2-3 dedos más, pero tendríamos que ir siempre con las piernas muy juntas. Es un sacrificio para quien compra este coche, obviamente, desembolsar 2.500 euros por estos asientos espectaculares Sabelt, que le dan un diseño y un agarre increíble, pero para las personas que van aquí detrás es una auténtica tortura.
¿no? Ir aquí encajonados y que además nos golpeemos con esto. Así que es un poco el detalle de llevar estos asientos. Tenemos buena superficie de cristal y bastante bien. Aquí en la zona central no llevamos aireación en la consola, sí llevamos un puerto USB-C y por lo demás, familias, no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix aquí con una cremallera, tendréis los anclajes y poco más. No tenemos reposabrazos y la plaza central es un poco más incómoda porque llevamos el túnel un poco elevado y en anchura es bastante justita para nosotros. En cuanto a altura, tengo aquí casi 3 dedos de separación, así que ni tan mal. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso. Aquí damos un vistazo un poco a esta entrada. Nos sentamos, nos ajustamos y aquí, bueno, tenemos parte de la bienvenida, aquí también de los perfiles y bueno, pisamos freno y encendemos el coche justo aquí en este botón en la consola central. Lo hemos pulsado, mismo sistema que coches del grupo Stellantis. Ahí podéis oír un poco el motor tricilíndrico que hablaremos en la parte dinámica, y aquí encontramos el cuadro de instrumentos. Un cuadro de instrumentos que además tiene este formato de esferas redondas típico de Alfa. Aquí nos da un poco la luz, aquí lo veis, pero lo han enclaustrado allí la pantalla digital y eso le da también un buen detalle. Podremos ir eligiendo modos de visualización también. Ahí podemos ver, pulsando justo aquí, podremos ir viendo diferentes modos de visualización, cartografía, o sea, el mapa y el resumen. Detalles con mucha iluminación aquí en los aereadores, también con la firma de Alfa Romeo. Las puertas delanteras sí tenemos bandejas, aquí un poco de piel, plástico duro en esta zona y igual aquí, todo plástico duro, todo. Aquí sí que va con esta piel alcántara o símil alcántara, con este detalle también bonito. La pantalla va un poco enfocada hacia el conductor y tenemos aquí la parte resumen que incorpora en los modelos de Stellantis para acceder rápidamente a las zonas del coche. Aquí por ejemplo tenemos el acceso rápido al sistema ADAS, podremos ir desactivando y abrir y cerrar puertas en esta zona y los warning. Vemos también aquí otro logo de Alfa, tweeters, el volante con buen formato, alcántara en esta zona baja, en la zona alta, levas y aquí los botones en este acabado. En la zona baja de la pantalla, bueno, la pantalla vamos a verla rapidillo, tenemos la sincronización con el teléfono, climatización, los asientos que también son calefactados y por ejemplo tenemos toda esta zona para manejar la parte rápida del clima. Tenemos aquí clima única zona, eso sí, ventilación y aquí para ajustar la temperatura, y en esta zona llevamos la bandeja de carga inductiva también con el logo de Alfa, puerto USB-C y USB-A. Y en esta parte, bueno, lo que es la palanca de cambios, el botón de encendido, todo en negro brillo, con alcántara revestida en esta zona. Aquí los modos de conducción y el freno automático. Aquí en esta parte un portabebidas configurable y podremos ajustar en profundidad el reposabrazos que también va con una especie de alcántara. Aquí podemos ver también parte de estos asientos Sabelt deportivos con muy buen tamaño y buen diseño, se ajustan perfectamente al cuerpo, y guantera justo aquí para documentación y en las puertas, pedales en aluminio y en la zona alta iluminación, el botón de doble toque para abrir el portón y abrir y cerrar el techo solar. En este caso le damos otro toque y nos abre de esta manera. Podremos cerrar con otro toque y la cortinilla es manual, nos quedaría así, ¿vale?
espejos aquí sin iluminación, con un clip para tarjetas, al igual que aquí también lo tenemos, pero sin iluminación, un detalle a mejorar. Así que nada amigos, ya solo queda ponernos al volante y ver qué tal va esta Alfa Romeo Junior en la carretera. Vámonos. Bueno, ya estamos al volante de este Alfa Romeo Junior, un SUV que, como os he dicho antes, si estás buscando este vídeo y este modelo por ser un alfista, pues tener cuidado porque seguramente te retires inmediatamente. El coche tiene algunas señas de identidad de la marca, pero obviamente no tiene ese espíritu y ese ADN tan puro de un Alfa Romeo. Lamentablemente es una era complicada para el grupo Stellantis y sobre todo para la marca, porque pertenece a este grupo y está en una fase complicada, y este coche pues nace para ver si realmente sobrevive o no a estos tiempos. Un motor, estamos con la versión Junior Speciale con la hibridación de 48 voltios, por eso llevamos etiqueta Eco. Lleva un motor tricilíndrico 1.2 de 145 caballos. Esto todo asociado a una caja automática de 6 velocidades. Un desempeño correcto, un desempeño que, bueno, puedes tener un poco más, sí, pero en otras versiones donde tienes que desembolsar algo más. Sinceramente, por eso he tenido un ratillo de silencio en mi pensamiento, porque los 3 cilindros creo que han sido un fallo y un error tremendo. Sí es cierto también que hay marcas y en modelos específicos que han logrado cosas muy interesantes, pero a mí el sencillo ronroneo de este motor tricilíndrico me cuesta. Siento que es un motor muy exprimido y por eso hace tanto ruido. Incluso en este coche con la insonorización sentimos algo de ruido. El coche, en cuanto a suspensión, tenemos unos apoyos correctos, incluso podremos ir a buenas velocidades. Aceleramos de 0 a 100 en unos 8,9 segundos, unas cifras bastante buenas dentro de las especificaciones de este modelo el que estamos probando. Y una frenada con una parte regenerativa, obviamente es un híbrido autorrecargable. Tenemos una batería en el entorno de los 0,8 y un peso total del coche de unos 1380 kilos. Todo cifras que mantienen un equilibrio general del coche. Si no lo sabéis, este coche hereda, por supuesto, la plataforma del 2008 de Peugeot, del grupo Stellantis, y deriva también en otros modelos del grupo. Con lo cual tenemos una respuesta correcta. Ya el 2008 lo hemos probado, tendréis la prueba por aquí. Y en este caso el Junior ofrece una buena dinámica. Tenemos, por supuesto, los modos de conducción que aquí Alfa Romeo lo da su nomenclatura especial. Aquí tenemos el Drive Mode, Dynamic, Natural y Advanced Efficiency. Ahora mismo vamos en natural, vamos a pasar a dinámico, donde el coche ya reacciona diferente al pedal. La caja de cambios va un poco más alegre y podemos aún así seleccionar el modo manual aquí en el botón y ya hacer los cambios de marcha con las levas. Cambios rápidos y una dirección que transmite, está en esa dureza acorde para sentir lo que ocurre en el asfalto, y que la dirección, en cuanto giras, notas que el coche obedece. Puede haber un pequeño lag, una diferencia mínima entre tu petición y la reacción del coche, porque es electrónica, pero muy pequeña. En curva también frena bien, se nota una buena trazada. Y bueno, eso en líneas generales es lo que los estaba contando. Es un coche correcto, un coche que tiene una buena puntuación general,
cumple prácticamente en todo, pero donde carece más es en ese espíritu alfista total. Quitando estos espectaculares asientos Avelt que le dan este entorno deportivo y este agarre, esta zona que, bueno, nos recuerda un poco este formato a un Alfa. Bueno, sí, pero si lo coges sin estos opcionales, estos asientos, ya es ir en un 2008, ¿no? Con el logo de Alfa Romeo. Entonces por eso he dado el alerta en el vídeo para los más alfistas. ¿Quieres tener un Alfa con este formato sub? Pues bueno, tienes la oportunidad, la marca te la brinda, pero ojito que para los más puristas puede ser contraindicado. En cuanto a temas de autonomías y consumos, estamos hablando de un depósito de 44 litros de gasolina y autonomías en el entorno de los 670, 720 kilómetros, y tenemos consumos de media en estos 746 kilómetros en estos 7 días, porque hemos estado también con el Toyota ProAce que habéis tenido ya en el canal y hemos viajado, entonces hemos hecho menos kilómetros aquí, pero suficiente, ¿no? 700 kilómetros a 6,5 litros cada 100. Un consumo bastante bueno para un motor híbrido convencional con etiqueta eco, 48 voltios. Yo lo veo bastante bien, porque además tenemos esa parte de que cuando queremos ir un poco más alegres o adelantamientos hay que ir, vamos, pisando fuerte para no tener problemas de velocidad, ¿no? Podremos adelantar, hacer ir en autovía 120, pero con revoluciones bastante elevadas y exigiéndole más al motor, y ahí es donde el motor exige también un poco más de consumo. Es la pena de estos motores 3 cilindros. Luego en entornos urbanos, en entornos sencillos, pues es lo ideal, ¿no? Es un motor que no necesitas llevado pasado de vueltas, es un motor que consume lo justito dentro de lo que cabe. Con esta hibridación ayuda también a funcionar en modo eléctrico en momentos muy puntuales, como ahora. Tenemos un silencio increíble. Bueno, vamos a pasar por la zona de pavimento regular para detectar posibles ruidos o crujidos. Bueno, el resultado promedio 66. No está nada mal. Hemos llegado a 92, que es cuando he hablado, y un mínimo de 48. Tampoco nada mal. Vamos a guardarlo. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Alfa Romeo Junior Speciale. Una versión que obviamente la categoría B-Sub te puede resultar interesante para tener un coche urbano con estas características sub que está tan de moda. Obviamente, como lo he dicho en todo el vídeo, para los más puristas, los más alfistas, este coche puede ser una auténtica, vamos, destrucción de la marca. Pero recordar que también ya en la propia marca ya tenemos el Stelvio, que ha dado también alguna buena alegría a la marca, y la marca con este modelo quiere intentar resurgir a nivel económico para intentar mantenerse viva. Está claro que Alfa Romeo siempre ha sido una marca de nicho, una marca para clientes muy exclusivos, pero ellos necesariamente tienen que tener algún modelo que les dé algo de apoyo económico para poder
mantenerse vivos dentro del grupo incluso, ya que el grupo está pasando una situación complicada después de todo el tema de los PureTech, algunas marcas que van peor situación como la de Alfa Romeo, y es por ello que en este año ya se espera las nuevas versiones del Stelvio y del Giulia, dos modelos que también ha dado algo de ánimo dentro de la marca, pero que ya llevan mucho tiempo sin actualizarse por completo. Es por ello que se espera ya que la marca dé ese paso adelante y poder seguir manteniéndose viva. Y el Junior es uno de esos modelos aptos para mantenerse y darse a conocer, de que la gente pueda ver el logo de Alfa Romeo y reconocerlo, ya que últimamente muy pocas unidades se ven en la calle bajo esta firma de Alfa Romeo. Volviendo al Junior, me parece un coche, ya hablando del coche en sí, muy bonito, muy atractivo. Además, esta unidad con esta combinación me ha parecido espectacular. Las llantas, el diseño frontal, los opcionales de los Abelt asientos delanteros me parecen muy acertados, pero ojito, si te gustan este tipo de asientos que te recojan bien, si no, vete a los asientos normales, ya que son un poco más incómodos para entrar y salir, tiene orejeras en la parte baja, y esto, bueno, siempre es un poco más incómodo para el que no esté acostumbrado a este tipo de asientos. Pero si eres un friki, pues obviamente este tipo de asientos te pueden ir muy bien y además sujetan muy bien. ¿Son acordes o no a la potencia de este coche? Pues no, no tiene ningún sentido, pero bueno, si quieres disponer de ese opcional, lo tienes disponible. Son 2.500 euros solamente los asientos. A nivel estético, pues tiene señas de identidad, sobre todo en la parte trasera. Alfa Romeo le ha dado su look y aunque parezca ser y es la plataforma, por ejemplo, del 2008, el coche se distancia notablemente a nivel estético de ese modelo, dándole su propia personalidad y que lo reconozcas como un auténtico Alfa Romeo, entre comillas, ojo, ¿vale? No es un típico Alfa Romeo de toda la vida, donde tenía su Spider, bueno, esos modelos tan míticos de la marca. Aquí ya pasamos a una nueva era que hay que seguir acompañando y ver hasta dónde llega toda esta fiebre sub, sobre todo. Así que nada, estamos hablando de una media de 30.000 euros, 31.000 euros sin los opcionales. Hablando ya de opcionales, este coche se puede ir fácilmente a los 35, 36.000 euros. Un precio bastante alto a mi modo de ver, una motorización bastante justilla para ese precio, pero si quieres tener un coche bastante pintón y exclusivo, pues esta unidad así como está me parece un claro acierto. Igual tienes una gama de motorizaciones y de versiones bastante interesantes, esta es la Speciale, e incluso tenemos gamas 100% eléctricas y también un poco más prestacionales que esta que tenemos aquí. Nada más, amigos, agradecerles a vosotros la visita, agradecemos a Alfa Romeo España la sesión de este Junior y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X para la actualidad del día a día del motor, y también recordar que tenéis la prueba escrita con galería de imágenes y más datos en nuestra web supermotor.online. Vale, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.